Continuamos con Frente a Frente, acá en Radio Universidad de Chile, 102.5, la frecuencia modulada, todos los sábados, Frente a Frente, acá en su radio, 19 horas, 7 de la tarde hasta las 20 horas aproximadamente. En Chile, de 10 presos, 8 son hijos de presos. De 3 niños en edad escolar, 1 consume drogas. Primeros en alcoholismo adolescente en América Latina. La pobreza para muchos es un negocio. Es hora de cambiar esto. Se puede, sí, se puede hacer con políticas serias de rehabilitación, talleres, oportunidades, respeto y reinserción social. Con tu participación y ayuda, podemos lograrlo. Rehabilitación y esperanza. Espera tu apoyo. Escríbenos a contacto@rieconmigo.cl. Reitero, contacto@rieconmigo.cl. Te esperamos. Continuamos con Danilo Ahumada, que es el presidente nacional del Colegio de Periodistas de Chile. Saludamos a esta hora de inmediato a Jorge Tapia, periodista, editor periodístico de Frente a Frente. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Ya saludamos a Jorge, en cualquier momento estaremos con Jorge. Saludamos a Erika Botero. ¿Cómo estás, Erika? Buenas tardes. Hola. Frente a Frente. Buenas tardes, muchísimas gracias. Qué bueno estar aquí de nuevo en este sábado con Danilo para conversar sobre este tema tan interesante. Así es. Vamos a tomar contacto nuevamente con Camila Araya. Hay preguntas para nuestros auditores. Tenemos que seguir potenciando lo que estamos realizando a través de las redes sociales para que nuestro público esté ahí, atento, no solo hoy sábado, sino que durante toda la semana. Camila, le escuchamos. Bueno, seguimos en Facebook, en Frente a Frente TV, con la pregunta del día para que comente con nosotros libertad de prensa en Chile y en los medios de comunicación. ¿Crees que se está permitiendo la libertad de prensa en Chile? ¿Crees que se está, como mencionaba hace un rato el presidente del Colegio de Profesores, que están clausurando los medios de comunicación? Comenta con nosotros en nuestra página de Facebook Frente a Frente TV, en Instagram Frente a Frente Radio y en nuestra página frenteafrente.cl para que comente con nosotros y sigan la pregunta del día. Y también saludar, si me da la oportunidad, Wilfredo, a la gente de Playa Ancha, un placer también, yo soy Rita, y a toda mi familia que me ha saludado en este día de mi cumpleaños, que se ha portado muy bien. Un abrazo. Allá en la quinta región del país, Playa Ancha. Ahí pasamos cuando vamos de veraneo. De Laguna Verde pasamos por Playa Ancha. Y Danilo yo estoy siempre ahí porque yo trabajo en Playa Ancha. Yo trabajo en Playa Ancha. Mira. Bueno, estamos ya con Jorge Tapia. Jorge. Antes. Estamos. Perfecto. Jorge, atentamente le escucha a nuestro invitado especial en el día de hoy, Danilo Ahumada, que es el presidente del Colegio de Periodistas de Chile. Buenas tardes, Danilo. Gusto saludarlo. Gracias por estar acá Frente a Frente, la verdad desnuda. Volviendo al tema central del capítulo de hoy, la libertad de prensa, la propiedad de los medios de comunicación, si son privados, limita la libertad de prensa o, a su parecer, debe ser estatal. Si bien es cierto, usted lo respondió en alguna parte de sus respuestas, me gustaría saber exactamente y más en detalle. Gracias. Bien, sí, súper interesante la pregunta, porque está como en el debate público hoy día el tema de, primero yo lo decía, el espectro radioeléctrico es un espectro radioeléctrico público y no es infinito, por lo tanto tiene que regularse de alguna manera, y ahí en ese espacio nosotros siempre hemos señalado que es importante que en este ecosistema de medios de comunicación estén vinculados los medios privados, por supuesto que tienen un rol, pero revisemos precisamente esta lógica de la propiedad, y en algunos países que tienen el tema de la propiedad cruzada. ¿Nos parece bien, por ejemplo, que un banquero sea dueño de un medio de comunicación? Bueno, es una pregunta, no tenemos la respuesta, pero podemos instalarla en el debate. Ahora, cuando nosotros nos referimos, esta concentración económica e ideológica genera problemas en las comunicaciones. Yo solamente voy a citar a María Olivia Monker, que todos la conocemos, una periodista destacada chilena, cuando plantea en el caso de los medios de comunicación escritos, dice,
en este caso el Mercurio y Copesa, estos conglomerados responden a los intereses de grandes empresarios, grupos económicos inversionistas, y coinciden con los postulados de los partidos derechistas y los centros de pensamiento de ese sector. Eso efectivamente construye esta idea de estos discursos que son básicamente hegemónicos, que no entran otras voces, y porque es complejo, porque el Mercurio no solamente está en Santiago, sino que está presente en todas las regiones del país a través de sus filiales. Entonces, la concentración de los medios de comunicación efectivamente impacta en el pluralismo y la posibilidad de la diversidad de voces, claramente. ¿Quiénes son cuando un holding de radio tiene un porcentaje importante de radio, obviamente clausura la posibilidad de que otros ingresen a este ecosistema medial. La prensa escrita está clara, con el duopolio, hoy día menos todavía, hoy día más presente, más que un duopolio, hay un monopolio, porque Copesa, recuerden que despidió a 200 trabajadores y trabajadoras hace un par de meses atrás, sacando de circulación la cuarta, la tercera hoy día se imprime solamente los fines de semana en algunas regiones, etcétera, etcétera. En la radio pasa lo mismo, en la radio también son poquitos los que tienen los consorcios, Iberoamericana Radio, el grupo Luxis también, Betia y el grupo Dial son los que más radios tienen a nivel nacional. Y en la televisión está claro, está también Betia, está Luxis con el Canal 13. Ahora, yendo a la pregunta directa, nuestra postura ha sido, Chile necesita que este ecosistema medial funcione con medios públicos, con medios privados, potenciar los medios comunitarios que tienen impacto tremendo en los territorios, pero por el otro lado sí creemos que tiene que haber un sistema de medios públicos. Y ahí, en esta relación virtuosa, porque esto tiene que ser una relación virtuosa entre estos tres sectores, aparece esta idea de un sistema de medios públicos, y eso ha estado en sintonía con lo que ha hecho el Comité, por ejemplo, de Defensa de la Televisión Pública, que hemos planteado que la figura de TVN hoy día no responde precisamente a esa lógica de lo público, por su conformación de directorio, que es una lógica binominal, que es nombrada por el Senado, pero además, más allá de su gobernanza, es en cuanto a sus contenidos. Y por lo tanto, un canal público, entre comillas, como este TVN, que no cumple ni funciones públicas, ni opera como un canal público, debe ser repensado a través de un sistema de medios públicos donde se incorporen todos los soportes. Por ejemplo, hoy día uno tiene que hablar de espacios más transmediales, donde se incorpore la radio, la prensa, las relaciones, por ejemplo, que se pueden hacer, como yo le decía al principio, con la red de televisión universitaria que existe. Recordemos que la televisión parte desde las universidades, y las universidades han estado ausentes desde el punto de vista de la producción de contenido, porque operó el sistema, operó el mercado. ¿Quién podía sostener un medio de comunicación? Y ahí aparecen, obviamente, estos empresarios que compran estos medios de comunicación y, legítimamente o no, lucran con estos medios de comunicación. Pero lo importante es que podamos avanzar hacia ese respeto de estos tres sectores, pero hay algo importante. Como yo decía, los espacios, el espectro no es infinito, y en algún minuto eso se va a tener que, nuestra postura por lo menos, que se tiene que repensar en ese espacio para que ingresen estos otros sectores que están hoy día excluidos de este sistema medial. Y ahí están los comunitarios, y obviamente pensar este sistema de medios públicos que garantice con participación mucho desde la región. Aquí no estamos hablando de construir una unidad centralizada de Santiago, con lo que en algún minuto se intentó hacer con el Canal 2 de Cultura de TVN, que la producción se hacía desde Santiago, que era una mirada centralista, etc. Nosotros somos de la idea de descentralizar los contenidos y que las regiones también podamos producir nuestras propios, como ha pasado, por ejemplo, en la ley de servicios audiovisuales de Argentina, que potenció los recursos para medios de comunicación de pueblo originario, comunitarios, universidades, por ejemplo, que empezaron a tener un rol mucho más protagónico en el escenario medial argentino. Pero por ahí un poco creo que es la respuesta. Y es por ahí donde ustedes tienen que seguir trabajando con mayor intensidad, ¿verdad? Como periodistas, en su rol de informar, investigar y de comunicar. Erika Botero, le escucha atentamente nuestro invitado. Muchas gracias. Señora Ahumada, durante la dictadura o gobierno militar en Chile, como quiera que se defina, existieron publicaciones como APSI, Cauce, Análisis, Hoy y Fortín Mapocho. Todas ellas de una determinada y definida línea política. ¿Se podría decir que era efectiva la libertad de prensa en esa época? Bueno, una pregunta que siempre nos hacemos, porque extrañamente en la dictadura, a fines de la dictadura, había más medios de comunicación de los que hay hoy día, por lo menos impresos.
el retorno a la democracia que podría haber permitido la emergencia de nuevos medios de comunicación empezó a achicar el modelo y empezó a concentrar el modelo en las manos de unos pocos, porque recuerden que había en frase ahí de que la mejor política de comunicación de un gobierno es la que no tiene política de comunicación. Aparecen todos estos elementos. Entonces, yo cuando decía que había habido una prensa durante estos 30 años muy, para decirlo con palabras, muy complaciente, digámoslo así, con el modelo, como en la línea de lo que había sido la transición esta extensa, pero ¿qué es lo que significó? Que se empezaron a cerrar medios de comunicación. Estaba la Radio Nacional, estaba la Nación, que se cierra, cada vez empezó a tener menos protagonismo estos medios de comunicación, y no solamente desde el lugar de lo público, sino que se empezaron a cerrar, y todos los días se cierran medios de comunicación. O sea, lo que nos plantea en este caso Erika, de estos medios de comunicación que estaban en el tiempo de la dictadura, pero la democracia empiezan a desaparecer, porque no hay posibilidad de sustentar, obviamente, un modelo económico cuando hoy día el avisaje estatal, por ejemplo, estaba concentrado en estos grandes medios de comunicación y no se repartió la torta de manera equitativa. Volver a insistir, los medios de comunicación tienen ante todo un rol social, muchas veces no son lucrativos económicamente. Pero además cuando hay un Estado ausente y un Estado que efectivamente no entrega recursos de manera equitativa a través de la publicidad estatal, obviamente estos medios de comunicación están el camino en la crónica de una muerte anunciada de alguna manera. Pero sí es importante señalar que a fines de la dictadura, a principios de la democracia, de los 90, había más medios de comunicación hoy día formales, porque estamos hablando de que hoy día aparece todas las tecnologías, etcétera, y por lo tanto tenemos más medios de comunicación circulando en las redes, en internet, pero de que uno iba al kiosco de diario, un ejercicio, uno iba al kiosco de diario y podía decidir si estaba el punto final, etcétera, habían el siglo impreso. Hoy día eso no existe. Yo voy a Valparaíso, donde yo vivo, y está el Mercurio de Santiago, el Mercurio de Valparaíso y la Estrella de Valparaíso. O sea, los tres son del mismo consorcio. Esa es la realidad. Y eso, obviamente, atenta contra esa posibilidad de pluralismo, porque hay un elemento central acá, que yo lo decía anteriormente. ¿Qué es lo que busca al final la prensa? Es que la ciudadanía tome decisiones, delibere finalmente. Entonces, si yo tengo un solo discurso y no tengo el otro, es muy difícil que yo pueda tomar una decisión consciente con todos los elementos. Y eso es lo que tiene que hacer el pluralismo. Y terminar con esta idea de que todos estamos conectados a las redes sociales, internet, porque hay mucha gente de los cerros de Valparaíso que teniendo la oportunidad de bajar, va a comprar un diario, porque compra un diario impreso, porque es su cultura de comprar un diario impreso, su cultura de escuchar la radio, su cultura de ver la televisión, y por lo tanto eso, para que efectivamente sea democrático, tiene que ser lo más diverso posible y pluralista, y eso se perdió obviamente porque no hubo voluntad política en estos 30 años de avanzar hacia una agenda en comunicaciones. No ha habido voluntad política. ¿Y por qué? Y vuelvo a insistir en esto, es porque la política se acomodó muy bien a esta prensa durante estos 30 años. No se molestaba, funcionaba, no había interpelaciones duras, no había interpelación al poder. Por eso que cuando aparece este canal, la red, con otra lógica, inmediatamente salta toda esta clase política, la élite política económica, que además son los dueños de los medios de comunicación, empiezan a generar esta contraposición a este medio que está haciendo un aporte, a mi juicio, para diversificar las voces en los medios de comunicación. Pérdida del pluralismo por sobre los poderes económicos y comerciales. Está claro el análisis, tal vez en el resumen. Jorge, le escucha nuestro invitado. Erika. La pregunta es la siguiente, pero antes que nada, usted es un hombre muy informado y sabrá que los últimos acontecimientos de esta semana en Cuba, y se sabe en todos los medios de comunicación del mundo, como sucedió con la caída del muro de Berlín, el 11 en Nueva York, el término de la Guerra Fría y otros hitos en la historia mundial. Nunca antes, en 60 años, hubo un movimiento así en la isla caribeña. En Cuba hubo violaciones a los derechos de expresión y detenidos, además de un muerto, en estas manifestaciones. ¿Qué opinión le merece que se haya silenciado Internet a los cubanos? ¿Eso es un atentado a la libertad de expresión o una medida necesaria? No, en ningún caso. No puede haber ninguna... O sea, cualquier acción que atente contra la libertad de expresión y recibir información, nosotros somos categóricos. El derecho a la información es un derecho que debe ser consagrado. Y por lo tanto, en situaciones sobre todo de conflictos sociales, el uso de Internet, el uso de los medios de comunicación, la información, tiene, más allá de cuál sea el carácter de la información, estamos preguntando por cuál debe ser
el rol del Estado. El Estado debe garantizar que por lo menos su sistema medial, sea bueno o malo, funcione. No puede, o sea, si hubo una intencionalidad desde el punto de vista del Estado cubano de apagar Internet un rato, obviamente es un atentado contra esa libertad de expresión y contra el derecho a la información. O sea, eso es evidente. Ahora, más allá de la opinión que uno tenga personal de la situación del movimiento, aquí hay un movimiento social que se expresa como se puede expresar legítimamente en cualquier otro lugar, pero sí es importante, o sea, y aquí nosotros no nos perdemos, o sea, mientras más medios de comunicación sociales hayan de comunicación, las democracias son más fuertes, son más robustas. Pero cuando hablamos muchas veces se habla de la dictadura de los medios de comunicación en Cuba, de alguna manera, en Chile también tenemos una dictadura de los medios de comunicación disfrazada a través de que uno naturaliza que existen estos medios y no ve quién está detrás de esos medios de comunicación, y de alguna manera también es una dictadura de los medios de comunicación cuando el Estado financia precisamente estos medios de comunicación y no otros. Entonces, para hacer síntesis, una democracia sana funciona primero con el tema de la libertad de expresión. Recordemos que la libertad de expresión es el derecho básico para poder pelear por otros derechos. Y por lo tanto la libertad de expresión debe ser el elemento central de cualquier democracia. Y segundo, debe haber un sistema de medios amplio, público, democrático, de tal manera, volver a insistir, que cada uno tome decisiones, delibere finalmente como ciudadanía con la mayor cantidad de información. Eso en Chile tampoco pasa. No estoy haciendo una comparación, no lo estoy extrapolando a la situación de Cuba, pero estoy planteando que también aquí, si en Cuba existe restricción a la prensa, en Chile también existe, disfrazada y naturalizada. Y creo que eso en cualquier lugar del mundo se tiene que corregir, porque mientras más medios de comunicación haya, bajo éticas periodísticas, que también es importante, no queremos tener tantos medios de comunicación si no tienen una ética periodística. Tienen que haber conceptos mínimos. Ningún medio de comunicación puede fomentar la xenofobia, ningún medio de comunicación que puede fomentar la discriminación, puede incitar, por ejemplo, a golpes de Estado. No corresponde, porque hay mínimos. Y esos mínimos hay que ser transversal, sea un medio que tenga una ideología de izquierda o un medio que tenga una ideología de derecha. Lo que pasa es que en Chile no nos acostumbramos, nos complica cuando decimos que los grandes medios de comunicación hoy día tienen una ideología de derecha. Y lo decía la María Olivia Monker con la cita que yo mencioné. ¿Quiénes son los que están detrás de los medios de comunicación? Y ahí es un ejercicio que hay que revisar en todos los países del mundo para fomentar obviamente la libertad de expresión y el ejercicio de una prensa libre, por sobre todo. Erika. Sí, tomando en cuenta esta última intervención, señor Danilo, el caso de Venezuela. Desde el 6 de enero de 2021, medios de comunicación independientes como Efecto Cucuyo o El Pitazo fueron señalados primero por medios privados con una línea editorial afín al gobierno y luego por las autoridades, incluido el propio Maduro, de servir para la injerencia extranjera por recibir cooperación internacional. ¿Cuál es su opinión frente a este tipo de casos? A ver, es que yo creo que es importante primero siempre la autonomía. Los medios de comunicación deben ser autónomos siempre a los gobiernos de turno. Por eso que nosotros no hablamos de, cuando escuchamos los planteamientos de los candidatos, hoy día que se están refiriendo sobre todo lo de la prueba de dignidad, Boric y Jadwe, sobre la ley de medios, nosotros hemos estado como en sintonía en la línea de decir, aquí tiene que transformarse en políticas de Estado. La política de Estado tiene que tener elementos para regular. Ahora, lo que tiene que hacer pasar ahí es que los gobiernos no pueden interferir por ningún motivo en las líneas editoriales de los medios de comunicación y no pueden interferir, porque eso es atentar contra ese principio básico del ejercicio libre de la prensa. O sea, por ejemplo, no podría, este llamado por teléfono de la jefe de gabinete a la red debe ser condenado por todos lados porque no corresponde interferir desde el punto de vista del gobierno. Son distintas formas, como decías tú, a lo mejor en Venezuela es más directo, es más concreto. Pero creo que es importante esa autonomía. Los medios de comunicación tienen que tener autonomía desde el punto de vista de los gobiernos, más allá que tengan posiciones. Pero por eso yo decía, creo que hay elementos mínimos, y eso se tiene que regular a través de un órgano más allá de los gobiernos de turno, espacios estatales, como por ejemplo pasa en Uruguay. Uruguay existe un órgano de una unidad que participa por ejemplo el Colegio Periodista, universidades, que las universidades hoy día son un sector que sigue siendo como uno de los espacios
que no tiene cuestionamiento desde el punto de vista de institucionalidad, desde el punto de vista de corrupción, y que pueden generar este espacio que pueda mirar y observar lo que pasa en los medios de comunicación. Otro elemento importante, el rol de la audiencia. ¿Cuál es el rol de la audiencia que hoy día tiene en Chile, por ejemplo? Tuvimos el otro día con una conversación con la directora de audiencia de Argentina, de los públicos, y tienen un papel súper interesante porque no es un papel punitivo, es un papel de, aquí hay una denuncia, hay un ciudadano que se sintió vulnerado, va y se trabaja con el medio de comunicación. Volviendo a tu pregunta, creo que acá es importante generar esa autonomía. Los medios de comunicación tienen que tener autonomía de los gobiernos de turno, tienen que existir estos organismos que estén por fuera, obviamente, de esta intervención gubernamental, pero creo que hay principios mínimos, y eso hay que ver cómo se regula. Cuando yo decía, ¿qué principio mínimo? Un medio de comunicación le corresponde hacer incitación, por ejemplo, a un golpe de Estado, lo que podría generar, por ejemplo, o significar un golpe de Estado para un país. Veamos el titular del Mercurio la semana pasada, cuando se instala la convención. Se instala la convención constitucional y se relaciona inmediatamente con una acción en el Gualmapu de un incendio de unos camiones. O sea, eso es incitar de alguna manera a generar un clima bélico que no existe. Entonces, alguien tiene que mirar eso. No puede quedar ahí. Y la audiencia es la audiencia. Los auditores somos los llamados a poder construir esos espacios de alguna manera de fiscalizar eso, y esos principios son mínimos. Vuelvo a insistir. No a la xenofobia, no a la discriminación, trato digno a los niños y niñas adolescentes, etc. La no discriminación, y por supuesto, los medios de comunicación no se pueden transformar en incitar golpes de Estado, porque cuando pasa eso, uno queda con esa delgada línea de lo que puede provocar de alguna manera un medio de comunicación, que no significa que no coloque los temas en discusión, pero a veces las líneas editoriales, las columnas de opinión, los mismos titulares van construyendo estas falsas realidades que terminan muchas veces con los pueblos peleándose entre ellos. Y eso creo que los medios de comunicación deben provocar precisamente lo contrario, deben buscar mecanismos para que la situación de los países se resuelva de manera pacífica de alguna manera. Jorge. Gracias. Esta tarde de sábado, un poco frío, vamos a calentar un poco el ambiente. Venezuela tiene sus propias leyes referidas a la libertad de prensa. Para Venezuela, por ejemplo, la alta comisionada para los derechos humanos y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, señaló recientemente, comillas, en Venezuela los periodistas y los defensores de los derechos humanos y de expresión que critican al gobierno siguen siendo objeto de intimidación y difamación pública, y existen restricciones a la libertad de expresión, que incluyen la aplicación de la legislación contra el odio, ataque a los defensores de derechos humanos y detención a los periodistas. ¿Qué opina de estos dichos viniendo de una expresidenta de Chile y autoridad mundial en derechos humanos? A ver, yo creo que la situación del periodismo, lo hemos conversado varias veces con periodistas, estamos de hecho haciendo un seminario ahora sobre justicia, derechos humanos con la Corte Interamericana, derechos humanos y con Reporteros Sin Fronteras. Es un tema que hemos ido discutiendo. O sea, la situación hoy día de vulneración de la prensa es una vulneración general en Latinoamérica. Nicaragua, Colombia, hay muerte en Colombia de periodistas, lo mismo en Venezuela. México, ¿para qué decir? Porque México además no solamente está vinculado más con el narcoestado, etcétera, hay una cantidad de muertes. Nosotros no hemos llegado a eso. Y en Venezuela, efectivamente, como en otros países de Latinoamérica, efectivamente existe una persecución, digámoslo así, desde distintos sectores hacia el accionar de la prensa. Ahora, lo importante es que miremos esto con la perspectiva que corresponde. Yo entiendo la posición o la pregunta en el sentido de llevarlo en este caso directamente a Venezuela y a Cuba, pero Latinoamérica vive problemas precisamente de vulneración a la prensa. O sea, yo no sé si es tan grave, obviamente, aquí no se colocan como en paralelo, o sea, la muerte de un periodista es gravísimo, pero también es grave cuando se hace espionaje a los periodistas. Es tan grave, no sé si, no quiero comparar como que es lo que es más grave, no, pero ahí efectivamente hay una vulneración al ejercicio de la prensa. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo ahora, y estamos trabajando, impulsando también con la Corte, es un protocolo de protección a la prensa en todos los países latinoamericanos. De hecho, en noviembre hay una actividad en Uruguay donde pretendemos presentar este proyecto de ley de protección a la prensa para que sea asumido por todos los gobiernos. Y ahí hay mínimos que hay que respetar. La libertad de expresión, la posibilidad de
de tener medios de comunicación diversos, amplios, y no permitir ninguna acción. Hoy día nosotros no hemos estado, hoy día en Chile, por ejemplo, los que más han generado vulneración a la prensa no es la ciudadanía. Tenemos uno de los casos que es emblemático, el caso de Iván Núñez con el camarógrafo que perdió su ojo, que ahí hay un proceso de investigación, donde el Estado se querella, y nos parece bien, pero la mayoría de las agresiones hoy día a la prensa provienen del propio Estado chileno. Entonces, es complejo porque, sí, claro, vemos lo que pasa en Venezuela, vemos lo que pasa en Nicaragua, lo que está pasando en otros países latinoamericanos, en México, en Colombia, pero claro, aquí tiene que haber una condena transversal en el sentido de decir, la prensa es fundamental para la democracia, y ahí no puede haber ningún tipo de prensa que sea ni coartada y que se genere presión. No solamente desde el Estado, muchas veces las presiones provienen de los sectores económicos. ¿Y cómo provienen los sectores económicos? Cuando uno lee las editoriales de los medios de comunicación. Lea el editorial del Mercurio del domingo, vea cómo influye el poder económico efectivamente en esa línea editorial. Y ahí también hay un atentado y una agresión efectivamente a esa prensa libre. Entonces es muy amplio el paraguas de la agresión y vulneración a la prensa. Danilo, nuestros auditores hoy sacan sus propias conclusiones en base a esta larga conversación y tremendamente importante. Quiero agradecerle su tiempo en el día de hoy por acompañarnos, por formar parte de Frente a Frente. Si Dios lo permite, las próximas semanas nuevamente estaremos conversando esto y otros temas. Gracias. Chao. Abrazo a la distancia. Abrazo. Muy gentil. Despedimos también a Jorge Tapia, nuestro editor periodístico, a Erika Botero, y nos vamos a despedir en una forma muy especial, saludando a nuestra encargada de las redes sociales, a Camila Araya, que en estos momentos ya se prepara para disfrutar junto a su familia de su cumpleaños. A nombre de todo el equipo, el saludo cordial afectuoso para Camila. Para ustedes, si Dios lo permite, el próximo sábado, 19 horas 7 de la tarde, en Radio Universidad de Chile, 102.5, Frente a Frente. Buenas tardes.